empezar hablando de algo que tiene que ver mucho con el mundo contemporáneo que tenemos y es la calidad. Algo que es bien importante es la calidad, ¿verdad? Entonces, cuando uno pues tiene plata para el almuerzo del corrientazo, pues uno va al corrientazo, pero si uno tiene plata y va a un buen restaurante, pues si uno va a pagar, lo que espera es que lo atiendan bien, que lo atiendan como un rey, el mesero, el lugar, todo lo que le van a dar. Y obviamente también que la comida sea espectacular. Si uno ahorita que están en los partidos de Champions, va a haber un partido de Champions, pues uno no quiere cualquier partido, hay un partido de... No, 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 uno espera ver los mejores mostrando su talento y toda su capacidad y todo lo que haya. Y si uno va a comprar un producto, si uno va a comprar algo, lo que espera es que sea de calidad, ¿verdad? Sea el televisor ahorita para el Mundial, que la gente va a comprar el televisor, o sea el carro, o sea, qué sé yo, un celular, una ropa. O si va a comprar un apartamento o algo, lo que espero es que sea algo bueno, porque estoy pagando por algo bueno. Entendiendo eso, entonces el gobierno saca unas cosas que se llaman normas técnicas. Entonces yo trabajaba en eso cuando estaba en mi profesión. Entonces las normas técnicas eran como los certificados donde decían, este producto cumple con las características de lo que necesita. Este producto está apto o es bueno para esto. Y cuando el producto se acercaba mucho a esa, digamos, no perfección, sino a esa calidad, entonces les otorgaban algo que se llamaba sello de calidad. Por ejemplo, los bombillos. Bueno, ya no se compran muchos bombillos, pero los bombillos tenían ese certificado que decía, bombillo cumple con las normas técnicas. Y la norma técnica era que contaban más o menos el número de horas que iba a durar ese bombillo. Les decían, este bombillo es para 10.000 horas, para 20.000 horas, para qué sé yo, el tiempo que fuera a durar. ¿De acuerdo? Sin embargo, el certificado siempre era de calidad, nunca era de perfección. Y entonces, ¿cuál es la pregunta? O no la pregunta, sino cuál es la diferencia entre la certificación por calidad y la certificación por perfección. Bueno, de calidad están diciendo que es un buen producto, pero que en algún momento se va a dañar, que en algún momento ya no va a dar más. Entonces yo no sé cuánto, una vez vi un Renault 12, color anaranjado, parecía un maracuyá, yendo por la autopista maracuyá porque estaba arrugado por todos lados, y atrás tenía una calcomanía que decía, yo también fui último modelo. Pero hace mucho, ¿verdad? Pero algún día fue último modelo, pero hace mucho, ya su calidad ha terminado. Entonces, no tienen certificado de perfección porque perfección fuera que durara para siempre, que durara para toda la vida. Así que tomé esta referencia para hablar de lo que vamos a hablar hoy y es cuál era la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto, por qué era necesario un nuevo pacto y por qué el antiguo. Y obviamente el antiguo es porque aunque fue bueno temporalmente, el tiempo que duró fue bueno, no garantizaba algo que tiene que ver con la eternidad. Desde ya, lo voy a decir ahorita, pero desde ya no se pierdan el viernes. Los espero a todos con sus invitados, va a estar espectacular. Pero resulta que ese pacto antiguo no garantizaba eso, no garantizaba la eternidad. Por eso fue necesario un nuevo pacto. Y a ese nuevo pacto, o el título de la enseñanza hoy es un pacto eterno. Un pacto eterno. Y antes de empezar la prédica, yo no sé dónde encajará esto. Yo no sé si usted lo podrá encajar o no, pero ayer pasó algo que me impactó mucho estábamos terminando el seminario y estábamos en las exposiciones que estaban finalizando, muy buenas todas las exposiciones por demás. Pero cuando Débora estaba hablando, Débora dijo algo y eso que Débora dijo me dejó pensando todo el resto de la clase. Casi que me perdí de la clase porque me quedé pensando fue en lo que ella dijo porque me pareció muy profundo. Yo nunca lo había visto de esa manera. Y ella hacía referencia a la última cena. Todos conocemos la última cena, ¿verdad? Y en la última cena hay un momento donde Jesús dice que el que meta con él su plato, su mano en el plato para mojar el pan con el vino, creo que era algo así lo que decía, ese es el que me va a entregar. Y pues el que metió la mano allá fue Judas. Y Judas se paró. Mas, sin embargo, cuando Judas se para y se va, ninguno de los apóstoles como que cayó en cuenta lo que Jesús había dicho, así que ninguno sospechó que él iba a hacer lo que iba a hacer, que era traicionar a Jesús. ¿Por qué ninguno sospechó? Porque Judas era tan apóstol como los demás, era tan discípulo como los demás, pasaba desapercibido.
Nadie tenía sospechas. Ahorita que hay un escándalo en el país por lo de los generales y todo, ya los que estaban antes están diciendo, no, nosotros sí sospechamos que ese general era, ahora están, pero con Judas nadie. Y me impactó porque entonces el único que conocía el corazón de Judas era ¿quién? Jesús. Pero de resto, con los demás pasó desapercibido. Mira al que tiene a su lado. Dígale, porque todos somos tan santos, pero ahora, ¿en dónde casas en la prédica? No sé. Pero creo que tiene que ver porque me impactó y quiero que le preste atención a la enseñanza. Porque a mí personalmente me lleva a amar más a Dios y me lleva a mí a reconocer la necesidad. O sea, cada vez que profundizo esto, me lleva a entender más la necesidad. Estamos hablando del pacto, pero yo quiero explicarle primero qué es un pacto. Cuando nosotros estamos acá preparando a las parejas para el matrimonio, los que se han casado acá en la iglesia y los que se van a casar, Jonier, por favor, no se va a casar en otra iglesia, acá. Cuando usted consiga a ese príncipe azul o a esa hermosa mujer con la que se va a casar, hay una clase en la que hablamos acerca del pacto que vamos a tener. Allá porque se ríe Esperanza, ¿qué escuchó Esperanza que está riendo? En ese pacto que tenemos o que hablamos, estamos diciendo que el matrimonio no es un contrato, sino un pacto. Porque para el mundo, hoy en día, el matrimonio es un contrato que se disuelve. Usted escuchó que salió una ley, dijo, ya no hay necesidad. No, si usted ya aburrió, no hay nada. No diga que me pegó, que no, me aburrí ya, firmemos acá y se acabó esto. Unilateralmente, eso es para el mundo. Pero para nosotros se trata de un pacto. Ahora usted dirá, uy, sí, es un pacto, pero ¿y cuál es la diferencia entre un contrato y un pacto? Bueno, en primer lugar, el trato de Dios con la humanidad desde el principio, desde el Génesis, ha sido a través de pactos. Y los pactos siempre han venido de parte de Dios y los que han quebrantado los pactos hemos sido nosotros, los hombres. Entonces, en primer lugar, empezar a eso. Ahora, el contrato y el pacto se parecen en algo, y es que los dos requieren responsabilidad de ambas partes. Entonces, un contrato de arrendamiento, un contrato de matrimonio, un contrato de compraventa, un contrato laboral, lo que sea, requiere que haya dos partes que estén de acuerdo para hacer el contrato. Pero la diferencia aquí va, que el contrato está entre iguales. ¿A qué me refiero entre iguales? Yo podría ir ahorita a, qué sé yo, a la casa de la BMW y decir, yo quiero un carro. Y me van a decir, claro, siga, señor, y me muestran el carro, hasta me dejan subir y todo. El problema es cuando me digan el precio, porque ya no va a ser entre iguales, ya va a ser entre un vaciado contra alguien que tiene plata. Entonces ya digo, no, yo solamente venía a mirar. No estoy igual al presupuesto de aquellos que tienen para comprarse un carro de esos. Cuando usted va a pedir trabajo, entre iguales, ¿a qué se refiere? A que le van a pagar un sueldo, pero si usted responde a las características del cargo que va a tener. Entonces, si usted es la persona que cumple con lo que le van a pedir, ok, ese cargo tiene un sueldo de tanto, y iguales es que usted va a cambiar su mano de obra por lo que le van a pedir. O un contrato de arrendamiento, exactamente lo mismo, es entre iguales. El pacto es diferente porque el pacto habla, y nosotros por eso nos cuesta entenderlo, habla más de alguien que es soberano sobre un vasallo. Por eso le dije al principio que el pacto siempre venía de parte de Dios. Entonces, ¿cómo se aplica el pacto en el matrimonio, pastor? O sea que, ¿cuál es el superior ahí? ¿El hombre es el superior y la mujer es la vasalla? ¿O al contrario? No, ninguno de los dos. Los dos son vasallos. Y el pacto es que la pareja que se va a casar hace un compromiso, más que hacerlo primeramente entre él y ella, hacen un compromiso, él y ella, con Dios, de que van a estar para toda la vida. Por eso, aprovechando que hay tantos jóvenes acá, entonces escuchen acá, empezando por Mariana y para adelante todos. Resulta que ese pacto es un pacto donde el hombre y la mujer están diciéndole a Dios, ok, nos unimos porque nos amamos, porque nos queremos y nos comprometemos delante de ti a permanecer hasta que la muerte sea lo único que nos separe. Por eso
es que no nos podemos casar en yugo desigual. Porque tal vez yo tenga conciencia de quién es Dios en mi vida. Pero si la persona con la que me voy a casar no tiene esa conciencia, no tiene ese entendimiento, pues para esa persona va a ser un contrato que en cualquier momento se puede disolver. Pero cuando es delante de Dios se comprende la rigurosidad. Así que entendiendo esto, que es delante de Dios, entonces tiene dos premisas. La primera es entender que Dios dice, yo soy el Señor tu Dios. O sea, cuando Él dice yo soy el Señor tu Dios, está diciendo Él es el soberano, Él tiene la autoridad. Ese es el pacto, que Él tiene la autoridad. Pero en segundo lugar, como es de un soberano sobre un vasallo, entonces la pregunta es, ¿de dónde tiene Dios la autoridad? Ahora podríamos decir, y obviamente Él es nuestro creador, por eso es nuestro Señor. Bueno, pero el pecado hizo que nosotros cayéramos en rebeldía. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, ¿Él de qué nos rescató? ¿De qué nos libró? De la muerte y de qué más, de la maldición de qué, del pecado. Así que Él es nuestro libertador. Como Él es nuestro libertador, Él coloca las condiciones. Y a las condiciones que Él coloca es a lo que se le llama pacto. ¿Lo entendimos? Por eso vamos a hablar de un pacto. Y estamos hablando del pacto eterno de Dios y cómo este pacto eterno de Dios es mejor al anterior pacto, que era el pacto de las obras. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros nos comprometemos a ser leales por Dios en ese contexto. Ya hablamos en el capítulo 8, la primera parte, acerca de cómo necesitábamos a Cristo, porque era Cristo. ¿Recuerdan esa prédica del superhéroe? De que no hay sino un solo superhéroe y es Cristo, porque fue el único que fue capaz realmente de redimirnos de la maldición del pecado. Ok, listo. Ahora vamos a hablar de por qué era necesario. Ya sabemos que Cristo era necesario, pero por qué un nuevo pacto y por qué este pacto tiene la condición de eternidad. ¿Por qué tiene esa condición de que es eterno? Entonces, para que lo entendamos, voy a leer todo el pasaje del que voy a predicar hoy, pero es para entrarlo en contexto. Voy a empezar a explicarlo un momento versículo por versículo, pero quiero que usted esté en contexto. Entonces, recuerde que estamos hablando de pacto y ya usted sabe que es un pacto y ya sabe que el pacto viene de parte de Dios. Y la palabra en Hebreos capítulo 8, versículo 7 al versículo 13 dice lo siguiente. Porque si aquel primero, está hablando del pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque redimiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades al decir, un nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿De acuerdo? Entonces está hablando acerca de lo que lo que tiene que ver con el pacto. Recordemos que Cristo empieza el capítulo diciendo que Él está sentado en el trono celestial a la diestra del Padre. Entonces dice que el antiguo pacto, que era un pacto que era externo en primer lugar, era una orden que se le dio al pueblo y que era terrenal, no podía más que solamente confrontarnos con nuestra necesidad. Pero el pacto de la ley no tenía la capacidad de transformarnos. A mí esto me impacta. ¿Sabe por qué me impacta? Porque muchas veces de pronto nosotros vivimos una vida de esclavitud pensando que Dios está esperando que me porte bien. Pastor, ¿y Dios no está esperando que me porte bien? Sí, claro. Pero Dios quiere que me porte bien, no porque yo me esfuerzo por portarme bien, sino porque la nueva naturaleza en Cristo me lleva a hacerlo. Esto es bien profundo. Porque se da naturalmente, porque se da de una manera espontánea.
No sé si valga el ejemplo, pero voy a decir algo. Por ejemplo, yo soy muy bueno para hacer cuadros y para hacer estadísticas y para hacer números. Y a mí me parece sencillo eso. Y a veces se lo explico a la gente y la gente, ay, no, no. Y yo los miro y digo, pero sí es sencillo. Bueno, es sencillo para mí, no para todo el mundo. Entonces usted ve a los chicos acá cantando. Y entonces ya saben que yo me frustré porque me subieron acá y fracasé. Porque eso parece sencillo, pero no, eso no es sencillo. Y para algunas personas es fácil, pero no para todo el mundo. No a todos se nos facilita. Porque tiene que ver con un talento. Ahora, lo mismo, ahora no estoy diciendo que tiene un talento, sino lo que estoy hablando es que el nuevo nacimiento, lo que hace, el nuevo pacto, lo que hace es llevarme a vivir como Cristo quiere, pero no porque me esfuerzo. No, sino que tiene que ver con la nueva naturaleza que hay en mi vida. Por eso la ley en el antiguo pacto no era mala. La ley no era algo malo. Lo malo era el corazón del hombre y lo que hacía la ley era mostrar esa pecaminosidad. Romanos 7:7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ahora piense por un momento en algo. ¿Cuántas veces usted ha hecho algo que está mal? Y usted sabe que está mal. Mas sin embargo lo hace. Una mentira, tener envidia, ser orgulloso, tener rencor, qué sé yo, lo que sea. Usted sabe que está mal, pero usted lo hace. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué lo hacemos? O sea, si sabemos que está mal, ¿por qué lo hacemos? Y la respuesta es muy sencilla, porque a nuestra carne le gusta. Porque nos conviene. Porque me deleito en eso. Porque es algo que me agrada y yo quiero satisfacer mi carne. Entonces lo hacemos porque es algo que responde a nuestra naturaleza. Así que aunque la ley es santa y el mandamiento es justo y bueno, la ley que es santa y el mandamiento que es justo y bueno no puede, escúcheme, no puede transformar mi vida. No me puede cambiar. Soy lo que soy. Pecador empedernido. Cada cual en su forma. Cada cual en el área donde sea pecaminoso, donde sea débil en su carne. Entonces lo que la ley hace es mostrarnos dos realidades. La primera es que el corazón del hombre es irremediablemente pecador. Ese es el corazón de todos los hombres. Y esto es fuerte, o sea, nada puede cambiar ese corazón, a excepción del pacto que va a hablar en este momento, pero ni siquiera la ley. Cuando usted lee Romanos en los primeros capítulos, creo que esto lo he dicho varias veces, lo que hace Romanos, o lo que hace Pablo con la carta de los Romanos en los primeros capítulos, es decirle, vea, nadie, ustedes los judíos que creen que por la ley, no, nada. Y ustedes los gentiles que creen que por sus buenas obras, no, nada. Y ustedes tal cosa por su, no, nada, nadie. Nadie. Tristemente nuestro corazón es pecaminoso. Tristemente por eso no hay iglesias perfectas. Porque la iglesia será perfecta cuando seamos glorificados. Ay, pero mientras tanto, a veces nos pisamos los callos, a veces nos miramos feo, a veces sentimos envidia. Recuerdo mucho, en la 129, una persona llegó, X persona, llegó estrenando carro. Y súper feliz y le contó a la gente que tenía carro y no sé qué, hasta pastor, venga y ora por el carro. Ok, listo. Pero después de que pasó todo el boroló, otra persona vino y se me acercó y me dijo, pastor, yo quiero hablar con usted. Me dijo, ¿qué? Le dije, ¿qué pasó? Me dijo, yo no sé qué me pasó, pero tengo envidia. O sea, me da rabia. Porque esa persona puede tener ese carro y yo no. ¿Qué me estaba diciendo esa persona? Que aunque amaba a Dios y quería a Dios en su corazón, ahora le pasaba a ella porque era pecadora. A nosotros no nos pasa jamás eso. Jamás usted ha tenido envidia. Jamás nos pasa. ¿Por qué? Porque es la condición de nuestro corazón. Y la ley no puede cambiarnos. Pero otra cosa que mostraba la ley era que los sacrificios eran imperfectos porque no podían cambiar el corazón. Entonces, pobres chivos, ¿cuántos chivos murieron? ¿Cuántos cabros murieron allá en el tabernáculo espiando el pecado? Pero tocaba otra vez conseguir otro, porque ninguno de los cabros que
sacrificaron podía cambiar. Así que la ley no cambiaba y los sacrificios tampoco cambiaban el corazón del hombre. ¡Qué duro! Porque entonces hace que nosotros entendamos que estábamos destituidos, que estábamos alejados. Por eso es que en este texto, ahorita les voy a decir en qué momento, pero hay una parte de Hebreos en el que vamos a tomar que está haciendo referencia a una profecía que fue escrita en el libro de Jeremías. Y esa profecía escrita en el libro de Jeremías, escrita más o menos 600 años antes de que Cristo apareciera en escena, está anunciando la necesidad de un nuevo pacto. Escúcheme, le está hablando a Israel y le está diciendo: señores de Israel, estamos fritos. O cambiamos de pacto o no hay nada que hacer, porque ninguno puede ser capaz de cumplir esta ley. Está mostrando la incapacidad de lo que nosotros tenemos para hacerlo. Por eso, antes de empezar la profecía, la nueva traducción viviente, la traducción lenguaje actual, en el versículo 8, la primera parte, lo dice más claro y lo dice de esta manera: pero al ver Dios que el pueblo no le obedecía como él esperaba, que el pueblo no le obedecía como él esperaba. Y está hablando de Israel. Está hablando del pueblo que él amó, que él quiso, y dice: no puede obedecerme. No puede, o sea, esto nos hace rascar la cabeza, pero entonces, ¿qué? O sea, ¿cómo hacemos? Ahora, a menos que usted nunca haya tenido pecado, porque de pronto hay alguien así de que no, pero es pobres mortales que son pecadores, porque yo jamás. No, todos. Desde el más pequeño acá, desde Mariana, ¿alguna vez has sentido envidia? De la verdad. Ay, Mariana, no sea mentirosa porque ya está pecando. Todos tenemos una condición que nos lleva a esa situación. Y es aquí donde entra la profecía de Jeremías y la vamos a mirar poco a poco. Entonces, lo primero es entender, mi primer punto, ¿por qué era necesario un nuevo pacto? ¿Por qué era necesario un nuevo pacto? Y el Señor lo menciona y dice el por qué. Del versículo 8, la segunda parte, y versículo 9, dice lo siguiente: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Recuerden, el pacto lo hizo Dios, pero ellos fueron infieles a ese pacto, no pudieron permanecer en él. Ahora, me llama la atención que dice: y haré mi pacto con la casa de Israel y haré mi pacto con la casa de Judá. Tremendo. Cuando estaba en esto me acordé de Giovanni, de las prédicas que él viene llevando, porque él está hablando acerca de Judá y acerca de Israel y cómo se dividen y todo esto. Pero recordamos que ellos se dividieron precisamente por eso, por la arrogancia de su corazón, por la avaricia. Cuando ellos fueron esparcidos, tanto los de Israel como los de Judá, fueron esparcidos, fueron a la dispersión por causa de su pecado, por causa de la maldad. Y entonces lo que está diciendo aquel profeta es: voy a retomar otra vez a Israel, voy a retomar otra vez a Judá, los voy a hacer un solo pueblo. Pero yo pienso que en medio de todo también está pensando en los gentiles. Dice: voy a traer algo diferente, porque ellos han fallado al pacto de la ley. Ellos fallaron a esa ley que se les dio. Ellos fallaron a esa capacidad. Y les recuerda algo, les dice: aunque yo los tomé de mi mano y con mi mano los saqué de la tierra de esclavitud y los llevé. O sea, está hablando de cosas buenas que Dios hizo. En la profecía de Jeremías, no lo dice Hebreos, y le explico por qué no lo dice, aunque espero que no se me confunda. Años 70, años antes de que viniera Cristo, hicieron una versión de la Biblia llamada Septuaginta. No era de la Biblia completa, era del Antiguo Testamento, llevando todos los libros del arameo al griego. Y en esa traducción no colocaron en este pasaje como un marido para ellos, pero en la versión original del arameo decía que Dios había sido un marido para el pueblo de Israel. Y un marido en el contexto de sustentaba, guardaba, cuidaba, mimaba, protegía. Era especial Israel para el Señor. Sin embargo, escúcheme algo que me llama la atención. Aunque Dios fue tan especial con Israel, aunque Dios fue tan cuidadoso, tan amoroso, aunque los atendió, aunque los cuidó, aunque hizo todo lo que podía,
todo lo que hizo Dios con Israel no cambió su corazón. ¿Alguno de ustedes ha leído alguna vez el libro de Oseas? Tremendo, ¿verdad? Que Dios manda a Oseas a casarse con una prostituta. Y la ama y la quiere. Y esta prostituta más bandida cada día. Y la ama y la quiere y más bandida. Tenía hijos. Pues esa prostituta somos nosotros. Somos nosotros que no podemos ser fieles a Dios. Que no podemos ser leales a Dios. Que nos cuesta trabajo. Entonces dice, aunque yo quise, ellos no pudieron. Y acá coloqué en mis notas algo que para mí es importante que usted entienda. Porque yo creo que ellos realmente querían a Dios. Pero ¿cómo querían a Dios? Emocionalmente. Pero no podían serle fiel. Uy, a mí me rompe la cabeza esto. O sea, sí, Dios, te amamos, eres muy bueno. Pero no sabemos cómo serte fiel. ¿Recuerdan el pasaje del Nuevo Testamento donde Jesús, después de resucitado, se le aparece a Pedro? Que va y pesca un pescado, y después... Y recuerda que 3 veces le dice, Pedro, ¿me amas? Ahora, creo que lo explicaba antes, pero en el idioma lo que le está diciendo Dios a Pedro era, Pedro, ¿me amas con un amor incondicional? Y como que Pedro lo que le contesta es, no, yo te quiero porque tú eres Dios, pero ese amor que tú me pides no te lo puedo dar. Y otra le pregunta, Pedro, ¿me amas con un amor incondicional? Y, sí te amo, pero ese amor no llega hasta allá. Y esa respuesta de Pedro nos representa a nosotros antes de Cristo. Tal vez podamos acercarnos a Dios cuando hablamos de la parábola del sembrador. Tal vez el que cayó junto al camino, bueno, ese de una no quiso nada, pero el que cayó entre pedregales y el que cayó entre espinos dijeron, oiga, sí, como que chévere Dios, como chévere, pero unos dijeron, no, pero es que la gente se burla de mí, no, pues que la gente me dice aleluya, no, pues que la gente me dice pandaretero, no, mejor no, yo sí lo amo, pero no. Es un amor muy débil. El que cayó entre espinos, yo sí te amo, pero pues hay una vida por que vivir. Hay rumba, hay fiestas, hay trago, hay metas por cumplir. Y entonces no está diciendo que no lo amen, está diciendo lo amo, pero no puedo serle fiel. Y esa es la condición del hombre. Eso es lo que está diciendo acá. Que en el antiguo pacto lo que mostraba era que no podíamos serle fiel a Dios. Por eso tal vez dije lo de Judas. Judas estuvo 3 años con Jesús. Escuchó sus enseñanzas. Vio sus milagros. Le permitió manejar la bolsa, era el que manejaba las finanzas. Pero la primera oportunidad que pudo le fue infiel. ¡Qué tremendo! Ese es nuestro corazón. Eso es lo que hay en nuestra vida. Y es precisamente por eso que necesitamos un nuevo pacto. Y acá escúcheme esto porque ese es el centro. Un pacto que no dependa de nosotros. Un pacto que no dependa de mí. Por un momento piense. El tiempo que usted lleva de cristiano. Y si en el tiempo que usted lleva de cristiano, su salvación dependiera de usted, ¿cuántos tendríamos esa salvación intacta? Piénsalo. Yo de pastor, yo me convertí al Señor y vea así derecho todos los días. Jamás he dicho una mentira. Jamás he tenido una mala mirada. Jamás he tenido un conflicto con mis hermanos. Jamás. No, el que diga eso es un gran mentiroso. ¿Usted se imagina dónde dependiera de nosotros? ¿Y qué le pasó a Israel? Que dependía de ellos. Que dependía de lo que ellos hicieran. Y cuando yo entiendo esto, lo que hace la palabra es hacerme consciente de la necesidad de Dios. O sea, realmente necesito a Dios. Porque yo solo por mi propia fuerza no puedo. Y viene mi segundo punto. Un pacto que transforme de adentro hacia afuera. Un pacto que realmente me cambie de adentro hacia afuera.
Vuelvo a tomar a Judas y vuelvo a tomar a Pedro. En el momento decisivo de Jesús, los dos le fallaron. El uno lo vendió y el otro lo negó. O sea, los dos se quedaron en igual de condiciones, los dos fallaron. La diferencia fue que mientras que Pedro se fue y lloró amargamente, porque realmente entendió su gravedad, lo que tuvo Judas, un remordimiento. Por eso, aunque Pedro fue restaurado y fue el primer apóstol o el apóstol con el que inició la iglesia, Judas muere cuando intenta quitar de su corazón la culpa. Así que me habla de cómo yo debo ser transformado, y acá viene la esencia de lo que dice la palabra. Porque las tablas que recibió Moisés en el monte Moriah, esas tablas decían: hagan esto y vivirán. Y ese hagan esto y vivirán tenía dos características. La primera era que era algo externo, algo por fuera. O sea, ahí les dejo estos mandados que tienen que hacer. Ahí les dejo estas leyes que tienen que cumplir. Pero en segundo lugar, ustedes tienen que hacerlo, porque si no lo hacen, van a ser culpables. O sea, ellos tenían que cumplirlo. Tenían que hacerlo. Tenían que caminar conforme a lo que esa ley les decía. Pero el nuevo pacto es diferente. Escúcheme, el nuevo pacto es diferente, y seguimos desarrollando la profecía que está en Jeremías, que dice el versículo 8 al 11. Por lo cual, ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y acá dice un montón de cosas, porque según esto, el pueblo de Dios, ¿quién es? Sí, es Israel, pero pregunto, ¿es Israel en la carne o él es Israel, el Israel espiritual? Aquel que cree, aquel que ha sido redimido. Porque cuando habla de que todos me creerán, no está hablando de todos, todo el mundo, sino está hablando de todos aquellos que son elegidos. Porque los que hemos sido elegidos, ninguno quedará por fuera, porque es Dios quien sustenta. ¿Recuerdan cuando dijimos de que Dios juró y prometió, y sobre su promesa juró? Y decíamos que no dependía de nosotros, sino depende de Dios. Es lo que está diciendo acá nuevamente. Porque la ley ya no está en las tablas frías que estaban en el arca del pacto, en el lugar santísimo, donde el sacerdote tenía que entrar una vez al año, sino que consciente Dios de nuestra incapacidad. Ahora, Él lo sabía. Él lo que necesitaba era que nosotros fuéramos conscientes de eso, de que la ley no nos podía transformar, de que la ley no nos podía cambiar. Entonces, abole la ley, y el Señor nos otorga por la gracia, por su gracia, otorga el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es lo que hace Cristo. Así que Él nos redime colocando su palabra ya no en las tablas de la ley, sino que Él coloca su palabra en mi mente y coloca su palabra en mi corazón, para que desde mi interior venga un cambio. Tal vez por eso Pablo escribe en la carta a los Gálatas, dice que hay una lucha interna entre el bien y el mal. No sé si usted sea consciente de esto, pero cuando usted no tenía a Cristo en su corazón, usted no tenía lucha con el pecado. Usted no tenía ninguna lucha, ¿no? Usted simplemente actuaba, pensaba de la manera como quería, pero ahora sí tiene lucha. Y esa lucha viene porque el Espíritu Santo está en su vida, y porque es el Espíritu Santo el que la reduce. El pastor, ¿dónde está? No, el pastor está ocupado mirando su propia vida para que esté santo también él. Es el Espíritu Santo el que está con nosotros y nos redarguye todo el tiempo, cambiando o transformando nuestro corazón. Otro profeta que también escribió 600 años antes de Cristo, que se llamaba Ezequiel, dijo lo siguiente: estamos en la ley, pero ellos profetizando hacia el nuevo pacto. Ezequiel dijo lo siguiente: os daré corazón nuevo
y pondré espíritu nuevo de entre de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dice que Él mismo nos va a llevar a que aquello que es imposible para mí, yo lo pueda hacer a través del nuevo nacimiento. De esto es lo que nos está hablando. De haber sido redimidos, de haber sido regenerados, porque es la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, es el Espíritu que ahora habita. ¿Cristo dónde está? ¿Qué dijimos que estaba? ¿Dónde estaba Cristo? Sentado en el trono, ¿verdad? A la diestra del Padre. Quiere decir que el Padre también, ¿dónde está? ¿En dónde está el Padre? En el trono. Pero mientras que el Padre y el Hijo están en su trono, ¿dónde está el Espíritu Santo? Nosotros. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Dios. Dios en nosotros, ayudándonos a vivir esta palabra. Porque desde allí es el Espíritu Santo el que nos revela la verdad de la palabra. Es el Espíritu Santo el que nos guía a tomar buenas decisiones. Es el Espíritu Santo el que transforma y el que cambia nuestra vida. Primera de Juan 2:20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Por qué conocemos las cosas? Porque tenemos la unción del Santo. ¿Quién es el Santo? El Espíritu Santo, que mora en nuestro corazón, que mora en nuestra vida, que nos da la revelación de la palabra. Así que ya no necesitamos de sacrificios, porque fue uno el que murió, Cristo. Y a la diferencia de los corderos que mataban cada año para redimir o expiar los pecados de cada año, Cristo murió una vez y para siempre por nosotros. Así que ahora Dios no habita en un tabernáculo, sino que somos nosotros el templo de Dios. Él está en nuestro corazón. Primera de Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Que dependemos de Él, que Él nos ha amado. Así que el nuevo pacto nos lleva a una relación personal con Dios. Pero Él es el que nos lleva a tener esa comunión con Él. No a practicar una religión, no a hacer obras de nuestra propia mano para mirar cómo nos acercamos a Dios, sino entender que Él se acercó a nosotros. Y aunque somos elegidos, seguimos teniendo luchas. Porque cada uno de nosotros sigue teniendo luchas. Y Dios conoce que tenemos esas luchas. Mas sin embargo es el que garantizó y el que quiere llevarnos a caminar en la bendición. Así que ese nuevo pacto, y es mi tercer y último punto, el nuevo pacto no es por nuestra justicia, sino por su misericordia. Este nuevo pacto no es por mi justicia. No es por lo que yo haga. No hay ninguno acá, ni en ningún lado del mundo, que pueda levantar y la mano y decir: yo merecía lo que Dios me dio. Es mentira. No lo merecíamos, porque nuestra justicia no lo hemos alcanzado, pero nos alcanzó su misericordia. En el antiguo pacto, por más que quisieran, les dije hace un momento, por más que se quisiera, nadie alcanzaba la justicia. O sea, Israel, que era el pueblo escogido, en el lenguaje de jóvenes de hoy en día, estaba igual de pailas que todo el mundo. O sea, estaba igual de pailas. No tenía opción. No tenía cómo. Tal vez ellos tenían arrogancia y orgullo en su corazón porque no podían. Porque es más, ellos eran más conscientes de cómo no cumplían la ley, de cómo estaban apartados de lo que Dios quería. Y esto hacía que la humanidad entera estuviera condenada. Y esto es grave. Esto es grave porque cuando usted escucha un noticiero, hace poquito, en Silvania, hubo una avalancha, ¿fue? Y murieron, y entonces, salen noticieros y dice: ¡wow, qué tragedia! Bueno, la verdadera tragedia era que toda la humanidad estaba condenada. Por eso necesitábamos el superhéroe. Toda la humanidad estaba condenada, no había forma que alguien se salvara. Pero Dios, movido a misericordia desde el principio, dijo, Hebreos 8, versículo 12 dice: porque seré propicio a sus injusticias
y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Él será propicio. Él pagará por nuestras injusticias y nunca más se acordará de nuestras iniquidades. Quiere decir, escúcheme, que todos nuestros pecados han sido perdonados. ¿Cuántos pecados? ¿Y esos pecados son cuáles? Todos. Todos los que cometí de hoy hacia atrás. ¿Verdad? ¿Y los de mañana? Oigan, no sean descarados, o sea, van a pecar. ¿Qué fue perdonado? Todos nuestros pecados. Entonces, ¿podemos pecar? Sí, claro. Claro, podemos pecar. Lo que pasa, escúcheme, lo que pasa es que el que peca deliberadamente está dando la evidencia de que no ha nacido de nuevo. Porque no estamos diciendo que no pecamos. Lamentablemente todavía no hemos sido glorificados y tenemos una lucha con nuestra naturaleza carnal. Pero el que peca deliberadamente, cuando Judas fue a vender a Cristo, lo hizo consciente de lo que estaba haciendo. Y lo que estaba dando a entender es que por más que caminó 3 años con el maestro, baila, dijo Susanita. Porque la evidencia del nuevo nacimiento es que sí podemos fallar. Sí podemos tener momentos difíciles. Pero ahí mismo el Espíritu Santo nos va a redarguir. Porque lo que era imposible para la ley, ahora vuelvo y le digo que era imposible para la ley. Lo que era imposible para la ley era transformar nuestro corazón. La ley no podía transformar nuestro corazón. Cristo sí lo transforma. Cristo sí lo cambia. Porque Él cambia nuestra naturaleza pecaminosa por su sacrificio. Y cuando Él cambia nuestra naturaleza por su sacrificio, dice que Él nos perdona, que Él nos santifica y que Él nos va llevando a la perfección para alcanzar la madurez. Ahora vuelvo y le digo algo que dije en una prédica anterior. Decíamos que la madurez y la perfección tenía que ver con la salvación. Y decíamos que la salvación es la forma de acercarnos a Dios y de vivir en su plenitud. Pero si Dios es santo, yo necesito para acercarme a Dios ser santo. Y la única manera de ser santo es aceptando a Cristo y cambiando mi vida. Y lo que cambia mi vida es la salvación. Así que es Cristo el que me transforma y todos los caminos me van a llevar a Cristo. No todos los caminos porque solo un camino es Cristo, sino todas las variables que yo tenga me van a llevar a mí a Cristo. Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Somos santificados por la ofrenda hecha por Cristo. Y esta ofrenda nos lleva a querer caminar en la santidad. Es por eso que el sistema levítico queda inoperante. Escúcheme, acá yo quiero para que entienda este versículo que va a leer. Recuerde que Hebreos, cuando es escrito Hebreos, se cree que todavía los judíos ortodoxos seguían haciendo los sacrificios, seguían común y corriente. Ya Cristo había resucitado, había subido al cielo, pero ellos seguían haciendo sus sacrificios. En el versículo 13, el autor de Hebreos, el último versículo del capítulo 8, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces da a entender que todas lo estaban haciendo. Años después, o días después, no sé cuándo, pero esto fue escrito antes del año 70. En el año 70 se cumple una de las primeras profecías que Jesús da, y es que el templo iba a ser destruido. Y viene el emperador Tito y destruye ese templo, y como ellos tenían la impresión de que ese templo tenía oro por todos lados. ¿Ustedes recuerdan cuando murió Pablo Escobar? Que iban a todas las cosas a destruirlas porque en todas las casas supuestamente había caletas y había un montón de cosas. Bueno, así fue el templo. Ellos destruyeron piedra sobre piedra porque se pensaba que había oro en todos lugares y todo el mundo por la codicia destruyó ese templo. Y cuando se destruye ese templo, definitivamente queda abolido el sistema de la ley. Desde ese momento ya no hay más sacrificios. Pero tal vez esa palabra profética que Cristo había dado era diciendo que ya ese pacto había quedado obsoleto y que el nuevo pacto es el pacto de Cristo. Así que el nuevo pacto es un pacto de gracia.
el cual fue ratificado por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Y que yo no me acerco a Dios porque soy bueno, yo no me acerco a Dios porque lo intenté, yo no me acerco a Dios porque lo elegí. Dios te eligió. Y créeme que eso nos debería enamorar. Porque a pesar de ser lo que somos, a pesar de pensar como pensamos, a pesar de actuar como actuamos, a pesar de ser quienes somos, Dios nos escogió, nos amó, nos redimió. Y Él promete y ha jurado sobre esa promesa que nos va a sostener y que nos va a levantar. Así que el antiguo pacto queda cambiado, queda obsoleto totalmente. Y ahora nosotros estamos bajo un pacto de gracia. Y lo más espectacular es que no depende de nosotros. Que sí, obviamente nos exige santidad, que sí, obviamente nos exige que cada día caminemos en Dios, pero que Él es consciente que tenemos una lucha en nuestra naturaleza carnal, que hay una lucha entre el espíritu y entre la carne, que quiero hacer lo bueno, pero no lo hago, dijo por allá en Romanos 7, que pienso hacer bien, pero resulta haciendo el mal, que quiero perdonar, pero a veces el orgullo no me permite perdonar, o que quiero pedir perdón, pero el mismo orgullo no me permite pedir perdón, que no puedo dejar de tener avaricia o envidia o malos pensamientos, pero que en la medida en la que me acerque a Dios, en la medida en la que tenga comunión con Él, en la medida que camine con Cristo, ¿qué es discípulo? ¿Qué es ser discípulo de Cristo? Y algo que yo quiero que caracterice esta iglesia es que esta iglesia no sea una iglesia de ovejas, sino sea una iglesia de discípulos, porque las ovejas son testarudas y son envidiosas y son cegatonas y se dejan llevar por cualquier cosa. Pero el discípulo es el que sigue las pisadas de su maestro. Y Cristo quiere que sigamos las pisadas de Jesús. Y que caminemos en su amor y que caminemos en su gracia y que nos acerquemos a Él y que lo amemos y que lo bendigamos y que caminemos en Él. Porque Él nos ha dado un pacto. No se pierde el viernes otra vez. Pero tal vez no alcanzamos a entender lo que significa la eternidad. Porque la eternidad no es solamente que me salvé del infierno. Bien aburrido está acá, pero me salvé. No, 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 no es así. La eternidad es algo espectacular. Pablo, cuando vio el cielo, él dijo que cosas que oído no han escuchado y cosas que ojos no han visto fue lo que él vio allá. Es algo espectacular. Cuando Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, Pablo no lo dijo porque estaba aburrido acá, tanta pedreada acá y me pegan y me echan a la cárcel y ojalá me muriera. No, 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 no. Pablo dice, voy a vivir acá mientras que Dios me tenga acá porque hay una labor que cumplir, porque me es necesario estar acá para predicar la palabra. Ah, pero cuánto quisiera estar allá. Si nosotros pudiéramos entender lo que hay, si pudiéramos saber lo que va a ser significar vivir toda la eternidad con la comunión con Dios. Y hay un término mundano, me da pena utilizar, no, es más, no lo voy a utilizar. Voy a hacerlo más suave, pero como que se ganó una rifa sin comprarla. Pero esto no es una rifa, es Dios que nos escogió. Ahora otra vez mira al que está a tu lado, pero ya no con ojos de juicio, sino míralo con ojos de somos bendecidos. No de misericordia, no de gratitud. Sí, porque entonces si usted tiene misericordia, usted está viendo que es mejor que la persona. No, ya acá ninguno es mejor que nadie. Pero más bien con ojos de amor, dile, Dios nos escogió. Dios nos apartó. Él dio la vida de su Hijo por ti. Pensó en cada uno de nosotros de una manera personal para amar, para bendecirnos. Este viernes, por favor, traiga a todas las personas nuevas que pueda. ¿Usted ha escuchado? Ay, no sé si me están escuchando, pero usted ha escuchado que hay una pareja evangelística en el grupo de emparejados. Bueno, esa pareja evangelística de no sé cuánta gente está buscando traer de su familia y oramos para que vengan, pero oramos para que vengan muchas personas y que puedan realmente conocer el amor y la misericordia. Conocer el amor y saber que Él nos tiene una eternidad, pero una eternidad en su bendición y en su gracia. Amén. ¿Ama a Dios? Yo pregunto, ¿cómo no amarlo? Con todo lo que nos ha dado. ¿Cómo no amarlo?
con el amor con que Él nos amó.